Muy buenas tardes, quienes nos escuchan desde la hora del centro y buenos días con el horario del Pacífico. Iniciamos hoy este ciclo es un foro que ha organizado el Seminario de Cultura Mexicana en colaboración con el diario El Universal y todos los periódicos afines que fueron parte de la red. El ciclo de conferencias y foros que hoy iniciamos se llama La cultura y la creación artística en los tiempos del COVID y precisamente trataremos diferentes temas a lo largo de estos miércoles, cada 15 días, a esta misma hora, donde algunos especialistas principales y autores de gran relevancia van a estar discutiendo precisamente sobre estos temas. La mesa del día de hoy es sobre el patrimonio cultural. Esta sesión estará coordinada por el doctor Gerardo Estrada, que es un destacado promotor cultural, conocido por muchos de ustedes. Él ha tenido muchos cargos, entre ellos él ha sido director del Instituto Nacional de Bellas Artes, director de Radio Educación, coordinador de difusión cultural en la UNAM y un destacado promotor de las artes y de la cultura en México. Le damos la palabra al doctor Estrada y muchas gracias a la audiencia por tenernos presente. Gracias, Felipe. Muy buenas tardes a todos. Efectivamente, nos encontramos aquí dando principio a una serie de reuniones que tienen como objetivo final hacer el análisis de la cultura y la creación artística en los tiempos del COVID, para hablar de cuáles han sido las afectaciones que este fenómeno mundial, que esta cosa ha provocado, sobre todo en el mundo de la cultura. Es muy importante saber que quizá uno de los sectores más perjudicados, no solo porque se tuvieron que cancelar cientos de espectáculos, miles quizá alrededor del mundo, en donde fue imposible volverse a reunir en espacios públicos. La tarea de la cultura es esencialmente una tarea pública y por lo tanto es el impacto que se saluda así realmente sorprendente. Quiero agradecer la alianza del Seminario de Cultura con el Universal, el Gran Diario de México, y con los medios de toda la República integrantes del grupo de periódicos en red que están transmitiendo este foro. Gracias al Informador de Jalisco, El Siglo de Torreón, El Pulso de San Luis Potosí, El Debate de Sinaloa y El Imparcial de Hermosillo. Gracias a todos estos periódicos y al Seminario de Cultura Mexicana es que es posible la realización de este importante, de este foro, la realización de este foro. Como ha dicho el arquitecto Leal, nuestra primera mesa lleva por título el patrimonio cultural y tenemos entre nosotros a 4 representantes muy importantes de este tema, 4 personas que han estado vinculadas profesional y yo diría comprometidas personalmente con estos temas, y que señalan distintas épocas, distintos momentos de este enorme patrimonio que un país como el nuestro tiene afortunadamente y al cual es importantísimo conservar. Quiero adelantarme un poco a lo que yo diría y simplemente señalaría que la responsabilidad de la preservación del patrimonio no es una responsabilidad exclusiva de los gobiernos, como muchas veces se piensa, es antes que nada una responsabilidad social. Todos tenemos algo que hacer y todos tenemos algo que decir sobre cómo preservar nuestro patrimonio arquitectónico, gastronómico, todo lo que se conoce como el patrimonio intangible, nuestra memoria, la música, en fin, nuestras costumbres y por supuesto el idioma. Nos van a acompañar en esta ocasión el doctor Eduardo Matos Moctezuma, que es maestro en Ciencias Antropológicas con especialidad en Arqueología de la Escuela Nacional de Antropología e Historia del Instituto del mismo nombre y la Universidad Nacional Autónoma de México. Es fundador de la maestría en Arqueología en esa escuela y es miembro distinguido de una serie de proyectos muy interesantes, instituciones académicas alrededor del mundo, y quizá lo que lo lanzó a la popularidad, por decirlo de alguna manera, ha sido la coordinación del proyecto del Templo Mayor, que fue muy relevante para la historia prehispánica en nuestros momentos. Es miembro del Colegio Nacional y del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República en el área de Ciencias Sociales,
Asimismo es miembro del Seminario de Cultura Mexicana, de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, de la Sociedad de Antropólogos del Caribe y de muchas otras asociaciones. Ha recibido muchas distinciones que es interminable, que no doy lectura precisamente por ese enorme tamaño. También nos acompañará el arquitecto Saúl Alcántara, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco y miembro titular del Seminario de Cultura Mexicana, arquitecto por la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, especialista en restauración de monumentos y centros históricos por la Escuela de Restauración y Monumentos de Florencia, Italia, y maestro en Arquitectura del Paisaje por la Universidad de los Estudios de Génova, Italia. La arquitectura de Andrés Palladio es un curso que él ha dado en el Centro Internacional de Estudios de Arquitectura A Palladio en Vicenza, Italia, y está doctorado en diseño por la UAM Azcapotzalco. Bienvenido, doctor. Nos acompaña también Ana Elena Mayet, curadora mexicana, especialista en el diseño moderno y contemporáneo. Actualmente es maestra nacional del Tecnológico de Monterrey y en la Escuela de Arquitectura y Diseño. Ha sido parte del Consejo Consultivo del MUCA Roma, Museo Universitario de Ciencias y Artes, la Casa del Lago, del MUCA de Ciudad Universitaria, asesora de arte contemporánea para el Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara, y finalmente el arquitecto Felipe Leal, uno de los más distinguidos profesionistas en esta especialidad en México, y que ha sido director de la escuela, perdón, de ya Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es presidente del Seminario de Cultura Mexicana y son muchos los otros cargos que ha tenido. Bueno, para empezar, yo le pediría al maestro Eduardo Matos si él inicia este tema, hablándonos un poco de todo el significado del patrimonio. Quiero decir que no es restrictivo ninguno, todos podemos hablar de todos los temas, pero en fin, por un lado hay que empezar, querido Eduardo. Muchas gracias, Gerardo. Y para comenzar, me gustaría leer unos pequeños párrafos que tuve la oportunidad de decirlos frente a algún presidente de este país. Y dice así: el patrimonio cultural de México es todo aquello que nos caracteriza como mexicanos. Son nuestros vestigios tanto prehispánicos como coloniales e históricos, todo lo que las generaciones anteriores nos legaron y que forman parte sustancial de nuestra historia. También lo son las tradiciones y leyendas, lo que comemos y la manera de hablar, las lenguas indígenas y el dejo del castellano, los productos de nuestros artesanos y las grandes manifestaciones de nuestros artistas. La cultura la creamos cotidianamente. Está en la manera en que nos expresamos y la forma particular en que vivimos. También la vemos en todo aquello con lo que nos identificamos. Y para finalizar esta parte escrita, diré nada más lo siguiente. México es reconocido en el mundo por su cultura. Se reconocen nuestros monumentos ancestrales, tanto prehispánicos como coloniales e históricos. Se sabe de nuestros grandes pintores, de nuestros literatos y músicos. Se ha dicho que el petróleo algún día se acabará, pero la cultura no, pues es parte fundamental de nosotros mismos. La llevamos a flor de piel y ella nos caracteriza como nación. En estas palabras, obviamente que han faltado muchos más elementos que van a tratar algunos más de los que están dialogando aquí con nosotros. Pero hay uno muy importante en el que quiero poner especial atención y es el de los libros, los documentos históricos, en virtud de que no hace mucho se han sufrido pérdidas de una serie de documentos de nuestra historia. Cartas, legajos, en fin, que han sido extraídos inclusive de lugares de tanta importancia como el Archivo General de la Nación, la Catedral de México, etcétera, etcétera. Y no digamos ya
la situación que guardan muchos de los archivos parroquiales que en algunos casos o en muchos están prácticamente abandonados. Entonces, pues, como ustedes ven, la tarea es mucha por defender todo ese enorme acervo que nos es propio y que lo más importante es que cada uno de ellos es parte fundamental de nuestra historia, son historia. Entonces, yo quiero comentar ya a la pregunta concreta del doctor Estrada, como por ejemplo los monumentos prehispánicos, coloniales e históricos, en buena medida están bajo el control del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y a través de ellos podemos conocer lo que fue nuestra historia antigua, colonial, y también los momentos históricos relevantes de nuestro país. Pero no solamente pensemos en la arquitectura, por ejemplo, sino que mucha de esa arquitectura tiene murales, también hay una serie de vasijas, hay una serie de códices, etcétera, etcétera, un largo etcétera, que nos invita pues a reflexionar de lo que son todos estos legados que han llegado hasta nosotros. Son nuestros, decimos siempre, es un legado del pueblo de México, sí, pero tenemos el deber, como decía Gerardo al principio, de protegerlo, de difundirlo y de estudiarlo. Estos son los aspectos que considero fundamentales dentro de lo que es todo este rico patrimonio mexicano. Arquitecto, ¿nos puede dar usted su opinión al respecto de por qué es tan importante la preservación de nuestro patrimonio en todos los órdenes? ¿Me pregunta a mí, Gerardo? Perdón. ¿Sí? No, al arquitecto Alcántara. ¿No Sí, me es que oye? no se escuchó bien, no se te escuchó al principio, pero adelante. Muy bien. Sí, yo creo que la Ley Federal de Monumentos del 72 todavía es una gran deudora de la conservación del patrimonio. Habla una situación bien importante, querido amigo Eduardo Matos, los documentos, ¿no? Que son fantásticos. Es la memoria del país, ¿no? El Archivo General de la Nación. Por mi parte, también veo que hace falta la salvaguardia y conservación de los paisajes culturales, que sería mi tema, ¿no? México era un país sumamente avanzado en la salvaguardia de sus paisajes, ¿no? Y bueno, me he permitido escribir algunas líneas para este panel, ¿no? Dice así: el acercamiento entre la filosofía, competencias profesionales y los organismos que atienden la tutela y conservación de los bienes culturales y ambientales que es cada vez mayor. Y para ello está ya la Convención de Patrimonio Mundial de 1972 de UNESCO. En la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro de 1992 se propone la totalidad entre el patrimonio cultural y el patrimonio natural, tangible e intangible. Pero esto no se ha materializado en los proyectos compartidos, y menos aún en normas y reglas que atiendan a las dos vertientes patrimoniales. Por otra parte, ambos sectores, bienes culturales y bienes ambientales, no tienen una intervención directa, ni participación compartida en la planificación territorial, de desarrollo, ni en el ordenamiento urbano. Y solo a través de convenios se logra orientar los planes y programas de desarrollo urbano en zonas históricas. Esto es la peor tragedia que sufre la normatividad mexicana.
es imperante que los factores de desarrollo tomen en cuenta el patrimonio cultural y natural. En realidad, las instancias que ven el ordenamiento territorial consideran a la cultura como un estorbo, como algo que impide el progreso, y no como un elemento calificador y legitimador del desarrollo. En las antiguas normas y decretos se hace presente la integración de las relaciones históricas entre patrimonio cultural y natural en nuestro país. Por ejemplo, la ley de 1913 sobre la conservación de monumentos históricos, artísticos y bellezas naturales, se pondera el valor del entorno ambiental. Se menciona que las bellezas naturales que sean dignas de permanecer inalterables serán clasificadas y sometidas en lo que corresponda a dicha ley. Por lo que estas bellezas quedan asimiladas y reguladas como tal, en los monumentos históricos. En ese mismo momento se podía declarar un árbol, una cascada, una cañada, una pantli, cosa que actualmente eso ya no se logra. Por su parte, la ley de 1930 sobre protección y conservación de monumentos y bellezas naturales aprecia con mayor calidad la protección ambientalista y la valoración de los paisajes culturales. Protege el aspecto típico y pintoresco de la población. Da protección a la belleza natural y no solo los que están vinculados con la obra del ser humano. A través de varios decretos se declararon en esa década de 1930 monumentos naturales al Pico de Tancítaro, estado de Michoacán, el Gogorrón en San Luis Potosí, el Cerro de la Estrella en la Ciudad de México, el Cerro de las Campanas en Querétaro, el Contador en el Estado de México y el Sacromonte en Morelos. Y quiero hacer mención de de uno de esos decretos de 1930, en donde Jorge Enciso, director de Monumentos Coloniales y de la República, y la Comisión de Monumentos y Bellezas Naturales propone se declare el lugar de belleza natural al bosque de Chapultepec. Esto en septiembre de 1932. En 1933, Narciso Bassols, secretario de Educación Pública, lleva a cabo la declaratoria del lugar de belleza natural del bosque de Chapultepec. Y menciona en su escrito, a raíz de la conquista, estando en peligro de desaparecer, como todas las arboledas de esa zona por la urbanización de la nueva Ciudad de México, bueno, el rey de Mendoza obtuvo del emperador Carlos V que se dejara el bosque como lugar de recreo para los habitantes de la nueva metrópoli. Desde entonces ha sido objeto de la predilección e interés de gobernantes del país. Y ha constituido uno de los mayores atractivos de la capital. Sigue mencionándolo Bassols. Considero que es deber no escatimar esfuerzo alguno para su conservación. Ya en 1934 aparece otra ley interesantísima, que es sobre la protección, conservación de monumentos arqueológicos, históricos, poblaciones típicas o lugares de belleza natural, que retoma el espíritu del ordenamiento de 1930, pero amplía su articulado todavía. Por su parte, la ley de 1968, nuevamente sobre patrimonio cultural de la nación, conserva el concepto de lugares típicos, pintorescos y bellezas naturales. Desafortunadamente, esta ley nunca entró en vigor. Tenía otros valores que se fueron con ella cuando entra en vigor la ley de 1972, que dejó fuera los conceptos de bellezas naturales. Los paisajes culturales están en la indefensión, y esto lo apreciamos todos. ¿Con qué prepotencia la infraestructura gris lesiona los paisajes sin ningún conocimiento, sin mesura, como las instalaciones de obras que el propio Estado realiza? Tienen tan poco cuidado con el medio. Muchas de las veces los propios anuncios espectaculares. Esta forma de corromper el paisaje se hace sin que ninguna ley intervenga. Y en mi opinión, es apremiante promover la actualización y o ampliación de la Ley Federal sobre monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e históricos en materia de tutela de los paisajes culturales, relacionados con los bienes arquitectónicos urbanos y de las visuales consagradas por la memoria. Incluso la ley todavía no ha asumido plenamente como objeto de sus indicaciones la concepción amplia de los bienes culturales. Muchas gracias. Gracias, arquitecto. Felipe, ¿quieres darnos tu participación, por favor? Con mucho gusto. Bueno, yo partiría un poco de la idea de etimológica hasta de patrimonio, ¿no? Patrimonio viene de patrimonium,
¿no? En latín, que es aquello que se recibe en línea paterna o de los ancestros, es el legado, como decía nuestro querido Eduardo Matos, es el legado que nos dejan nuestros antecesores, quienes nos han antecedido de liga familiar o social o cultural, es el legado que nos dejan, viene de pater, de patriz, ¿no? Y es un conjunto de bienes, no únicamente de bienes, de derechos y de ideas. Las ideas también son un patrimonio, o sea, las concepciones del mundo es un patrimonio. Y de ahí nos derivamos en varios, en el tangible o en el intangible. Y dentro del tangible, pues hay muchísimos. Constantemente escuchamos los términos de patrimonio artístico, el patrimonio cultural, el patrimonio nacional o el patrimonio mundial, el patrimonio de la humanidad, patrimonio natural, al cual se refería el propio Saúl ahora, el patrimonio familiar, los bienes de una familia, de una pareja, de un grupo social, los patrimonios institucionales, las instituciones tienen su patrimonio. La Universidad Nacional tiene todo un patrimonio enorme con sus bienes artísticos, muebles e inmuebles, ¿no? Y después hay otro patrimonio, como bien sabemos, el patrimonio intangible, que son pues, las tradiciones, la tradición oral, las festividades, todas las danzas y costumbres, ¿no? La cotidianidad, parte de la gastronomía, en fin, es un mundo enorme cuando hablamos de patrimonio, ¿no? Pero lo que es interesante, y yo quisiera resaltar dentro del tema, es algo que también se asocia generalmente el patrimonio con algo lontano, con algo lejano, con algo histórico, con algo que ya sucedió hace muchos años. Y no, y hay patrimonios muy recientes, ¿no? O sea, hay patrimonio, y aquí el valor no es mayor uno ni otro, ni mucho menos, es entender cuál es la riqueza de ello, y sobre todo a nivel del patrimonio urbano, del patrimonio arquitectónico, que si lo vemos, pues el siglo XX, por ejemplo, ha dejado huellas muy importantes en la riqueza cultural de México, ¿no? O sea, en las diferentes etapas de nuestra historia están ahí plasmadas. Tengo a mi espaldas precisamente una imagen de la Alameda Central. No es que esté yo en ninguna torre casi suspendiéndome en la azotea, sino que en esa Alameda aquí podemos ver una síntesis histórica de patrimonio, desde la Alameda Central creada por el virrey Luis de Velasco, con el objeto de embellecer a la ciudad, precisamente, con un bando que embellecía la ciudad, pero vemos también el Palacio de Bellas Artes, realizado en 1934 terminado, pero iniciado a principios del siglo XX, ¿no? Por Porfirio Díaz. Entonces, vamos teniendo diferentes etapas y vemos la Torre Latinoamericana también, ¿no? De 1957. En fin, vamos viendo patrimonio moderno, está la Torre Latinoamericana junto con Bellas Artes, que es un edificio ecléctico, con un jardín neorrenacentista, que es la Alameda Central, con el Templo de Corpus Christi, con un edificio de Ricardo Legorreta, la Secretaría de Relaciones Exteriores, y una escultura de Vicente Rojo. En fin, vemos una síntesis, es confluir, pongo esta imagen porque precisamente es esa ensalada o esa síntesis, ese palimpsesto, esas superposiciones de etapas históricas que van conformando un patrimonio en conjunto. Y todos cuando llegamos ahí nos identificamos, y ves el hemiciclo a Juárez o el monumento a Beethoven, y en cada uno de ellos vas a entender una parte de la historia, son testimonios de ese legado que han dejado generaciones anteriores sobre nosotros. Y eso se manifiesta justamente en las ciudades. La ciudad es el gran escenario del patrimonio en sus diferentes capas, en sus diferentes superposiciones, ¿no? El Templo Mayor lo es en una parte, y después vino la ciudad, después de la ciudad prehispánica viene la ciudad colonial, y después viene la ciudad moderna, y van diferentes etapas. Eso es formidable, ¿no? Y eso yo creo que es una invitación a que veamos esto del patrimonio y no ponderemos uno más que el otro, sino es una complejidad, es un todo, ¿no? Lo que compone el patrimonio. Y sobre todo yo quisiera revalorar, porque es algo en lo cual he entrado más y pertenece más a los temas que he tratado, al patrimonio arquitectónico urbano del siglo XX, ¿no? O estos rescates, aunque vemos la Alameda ahí, pero la Alameda tuvo una renovación, y una renovación para ponerla en nuestros días, así como el Monumento a la Revolución o la Plaza de la República. Aunque se hubiesen hecho en 1930, el caso del Monumento a la Revolución, en 38 en específico, tuvo una intervención muy fuerte en años recientes para dotarla para las nuevas generaciones urbanas, porque el patrimonio también se va modificando. Y ahí hablaría de que conservar muchas veces se entendió durante mucho tiempo en una visión muy convencional, que era conservar era casi no tocar o prohibir o restringir, ¿no? Hay que conservar, entonces tiene que restringir, es como intocado.
Por fortuna, las décadas recientes han dado una transformación de este patrimonio y hoy podemos convivir muy bien con el pasado, que es lo que nos debemos y lo que nos da un sentido para entender quiénes somos, ¿no? Como decía Octavio Paz, no podemos entendernos si no nos reconciliamos con nuestro pasado, si no podemos entender quiénes somos ahora. Pero en esa conciliación es cómo puede no conservarnos prohibir, sino es usar bien, usar adecuadamente y usar ese patrimonio, darle un uso. Y así pudimos ver pues, muchísimos cambios de edificios que estuvieron generados en un principio por otro fin. Pues, las leyes de reforma nos indican, muchos edificios que eran de carácter eclesiástico se convirtieron después templos o conventos, se convirtieron en museos, se convirtieron en bibliotecas, se convirtieron en escuelas, en universidades, en fin. Y quizá el uso que después se le da a muchos edificios que tuvieron un sentido originalmente, el uso que se les da hoy es mucho más atractivo. Y esto lo vemos a nivel mundial, hay muchísimos ejemplos de ellos, ¿no? En todos los países, de acuerdo a sus recursos y posibilidades, lo han hecho. Entonces, el patrimonio moderno está ahí, o sea, no es únicamente irse a lo lejano. Declaraciones recientes de la UNESCO para Patrimonio Mundial en México han sido muy positivas sobre el patrimonio moderno. La Casa Estudio de Luis Barragán en Tacubaya, una casa emblemática, una obra artística en el sentido más amplio, ¿no? Donde están incorporados muchos temas más allá de la arquitectura, ¿no? Sino hasta una poesía espacial de los que son los claustros y los espacios, pero con mobiliario moderno, con arte contemporáneo, con arte de su tiempo, ¿no? Y la Ciudad Universitaria de México, que logró fusionar pues, el pasado prehispánico, esas grandes esplanadas extraordinarias mesoamericanas y estas construcciones de las facultades que pueden ser como templos, una analogía de los templos prehispánicos, pero con formas de la modernidad, con construcciones ya en acero, en cristal, fusionados con los murales, ¿no? Que le dieron esta integración. Entonces es un ejemplo maravilloso de estas fusiones y cómo nuestro pasado, México tiene la riqueza cultural es enorme, ¿no? O sea, la tenemos en las venas, es una de las mayores riquezas, la tenemos en los tuétanos. Y esto se expresa en muchas formas, ¿no? Decía Fernando González Gortázar, este querido arquitecto y escultor y pensador, ¿no? Y decía, qué difícil es explicar México o la cultura de México, pero qué fácil es reconocerla. O sea, qué fácil reconocemos, eso es México, pero qué difícil explicarlo, ¿no? Porque es tan complejo, es tan barroco en el fondo, pero hay algo que te lo puede decir. Y si tú ves cualquiera de estas cuestiones, es México, o sea, inmediatamente lo reconoces. Explicarlo nos cuesta más trabajo, ¿no? Y de eso creo que trata este foro, ¿no? Adentrarnos en estas raíces culturales. Y en la siguiente intervención me gustaría hablar un poco sobre, bueno, cómo estamos viviendo este COVID, en la actualidad, en estos días. ¿Qué ha pasado con el patrimonio? ¿Cómo lo hemos vivido? ¿No? Si nos hemos reconciliado con él más, si lo hemos ofendido, si lo tenemos a un lado, si estamos en duda. En fin, todas estas preguntas que nos hemos hecho todos ahora en esta situación tan particular, ¿no? Que estamos viviendo. Muchas gracias, Felipe. Ana Elena, pues tú nos hablarás precisamente de este tema de ese patrimonio contemporáneo y de ese patrimonio sobre todo cotidiano. El diseño tiene que ver con muchas cosas que usamos todos los días, que vivimos, ¿no? En fin, vamos a escucharte. Gracias, doctor. Pues sí, yo agradezco mucho estos foros porque tradicionalmente se entiende, hablamos de patrimonio y sobre todo en un país tan rico y tan diverso como el nuestro, y siempre pensamos, ¿no?, en la parte prehispánica, en la parte colonial. Recientemente empezamos a valorar el pasado moderno, el pasado del siglo XX, que yo creo que todavía nos falta mucho, pero si nos ponemos a pensar, llevamos ya 2 décadas del siglo XXI y poco se ha hablado de conservar, proteger, coleccionar el patrimonio contemporáneo y pensar cómo se va, ¿no?, a transmitir y a cuidar y a proyectar ese patrimonio contemporáneo. Con respecto al diseño, creo que hay una parte en la que todavía México nos falta mucho desde el punto de vista académico, museístico, cotidiano, que es revisar esta cultura material, ¿no? A veces entendemos, creo que hace falta para redondear esta personalidad del mexicano, los mexicanos, como me gusta llamar, porque somos muchos mexicanos, no hay un solo tipo de mexicano,
los objetos que han utilizado en la vida cotidiana, ¿no? Lo tenemos en el segundo piso del Museo de Antropología, pero de pronto en el siglo XX nos olvidamos de esa cultura material. Sabemos quién hizo la casa, ¿no? Quién pintó los cuadros que están en esa casa, pero se nos olvidan en qué zapatitos tenía el señor que era el dueño de esa casa, en dónde se sentaban, de quién eran esos muebles y en qué taza tomaba el café. Tengo justo a mis espaldas un ejemplo, un poco como lo que decía Felipe, es la casa del arquitecto Enrique Yáñez, diseñada por él en el 58, donde había murales de Chávez Morado, esculturas de Zúñiga, una fuente de Olga Costa, y los muebles eran de Clara Porcet, aquí que la vemos sentada en la sala. Todo eso ya desapareció, los muebles aún están por ahí, pero no hay nadie que los están en manos privadas, ni siquiera podría asumirlas como colecciones, ¿no? En los familiares del arquitecto Yáñez. Creo que nos hace falta dimensionar el patrimonio reciente y entenderlo como patrimonio, y como decía usted al comenzar su intervención, de que como individuos y ciudadanos tenemos una responsabilidad ante esta cultura material, ante los objetos que nos acompañan, los objetos que hacen nuestra vida más fácil. Creo que, retomando ahora lo que decía Felipe, hemos estado mucho tiempo encerrados, hemos estado conviviendo con esos objetos, viendo cuáles sirven, cuáles no sirven, cuáles tenemos en exceso. Creo que va a haber un replanteamiento del diseño. Yo creo que este es un momento del florecimiento del diseño, porque todo tendrá que ser mucho más eficiente, ¿no? Volver esas palabras de Le Corbusier, que la casa tiene que ser una máquina para habitar, pero para pensar en que, así como hace unos días revivimos y tenemos conciencia de que en esta Ciudad de México un temblor va a regresar, pues las pandemias van a estar a la orden del día, ¿no? Quizá no nos toque en nuestro tiempo, pero esto es una realidad que vamos a vivir, ¿no? Conforme va evolucionando y somos poco respetuosos con nuestro patrimonio natural y el medio ambiente, tenemos estos riesgos. Entonces, ¿cómo el diseño se involucra en esta realidad, ¿no? Y en pasar más tiempo en nuestros hogares, entender este tipo de interacciones lejanas, cómo estos aparatos que tenemos hacen esto más viable, ¿no? Y nuestra esencia de la vida cotidiana, cómo comemos mejor, qué instrumentos y utensilios utilizamos para ello y qué instrumentos y utensilios van a reflejar nuestra época en otro momento y cómo los vamos a conservar. Me parece que es muy importante empezar a hablar de este patrimonio reciente. Yo creo que sí, efectivamente, al escucharlos a ustedes, a todos, me doy cuenta de que nuestro foro tiene una gran virtud, que es ver la idea del patrimonio como algo, como un concepto integral, donde todo tiene que ver con todo y en donde cosas que consideramos del pasado se vuelven presentes y cosas que ahora están presentes y que ahora apreciamos se van a convertir en historia. Si uno va a un museo, va a descubrir que muchas de las cosas cotidianas, los utensilios para comer a veces están expuestos en el British Museum, están expuestos en antropología, como ya lo mencionabas. En fin, nuestra vida cotidiana es la que se va a ver historia tarde o temprano. Es atribuido a Andy Warhol aquella frase que la tienda Bloomingdale's era ¿cómo se llama? El museo del siglo XXI, XXII, ¿no? Entonces yo creo que esto nos da una idea de lo que se trata. Creo que cada uno de ustedes ha tocado un tema importantísimo. Eduardo, entre otras cosas, se refirió al tema de los manuscritos, de los documentos, que efectivamente en México no los hemos sabido apreciar, no los hemos sabido cuidar. Últimamente ha habido esfuerzos notables. Me acuerdo, traigo a la memoria el de ADAVI, la Asociación de bibliotecarios, archivistas, que encabeza Isabel Grañén y que ahora ha recibido un gran impulso con la señora Beatriz Gutiérrez Müller, que le ha dado una gran importancia al tema y que están preocupados por preservar esa memoria que es fundamental. Se nos han escapado documentos valiosísimos. Hace unos días tuvimos la experiencia en una subasta de una casa comercial, están subastando un documento histórico atribuido al padre Miguel Hidalgo, en fin. Es un tema realmente a reflexionar. Yo ahorita voy a
en otro momento haría unas reflexiones también sobre el arte contemporáneo, donde también se nos han escapado cosas significativas. El arquitecto Alcántara hablaba de cómo hemos descuidado la idea del patrimonio natural, la del paisaje. Ahora que de repente se discuten algunas cosas, por ejemplo, ahorita muy en boga el tema del paisaje de Ciudad Universitaria con la construcción de un condominio a la entrada de Ciudad Universitaria, pues está presente, la gente no entiende, ay, ¿por qué no quieren que se construya ese edificio? Porque tapa la perspectiva de Ciudad Universitaria, ¿no? Y en ese momento la gente a veces somos muy inconscientes de que lo puede significar una obra arquitectónica que está muy bien, que bueno que se hagan habitaciones y obviamente vivir enfrente de Ciudad Universitaria debe ser un privilegio maravilloso, pero eso no quiere decir que eso no esté perjudicando a la Ciudad Universitaria, que es uno de los campus más hermosos del mundo. El arquitecto Leal ya nos hacía referencia al poco cuidado que tenemos con la arquitectura contemporánea. Así es, no hemos sabido cuidar ese patrimonio y es una desgracia porque tanto el histórico como el contemporáneo a veces lo destruimos. Yo, como director del Instituto Nacional de Bellas Artes, tuve una triste experiencia cuando cada mayo por las manifestaciones políticas justificadas o no de los maestros, todo el centro histórico estaba pintarrajeado, ¿no? Y entonces edificios nuevos, viejos, etcétera, todos sufrían el mismo daño. La gente no sabe lo difícil o lo imposible que es despintar, por ejemplo, el mármol del Palacio de Bellas Artes, ¿no? Es decir, volverlo a su apariencia natural. Y es muy triste eso, porque nos damos cuenta cómo hay este descuido. No digamos también de la gente que ve con desprecio esa arquitectura contemporánea a la que mencionaba Leal y que se refiere a los nuevos edificios. Ay, ¿cómo pusieron ese edificio horrible? Después esos edificios horribles, para muchos, se van a volver puntos de referencia. Recuerdo siempre el poema de José Emilio Pacheco acerca del patriotismo y donde nos dice, entre otras cosas, que mi patriotismo es eso, unos amigos, una esquina y un paisaje. Siempre un paisaje, en este caso Yarbán. Y Ana Elena nos recuerda también la importancia del tema de la vida cotidiana. Insisto, eso es fundamental. Todos los días vivimos con cosas que tarde o temprano se volverán importantes y a veces nos deshacemos de un mueble, nos deshacemos de un utensilio sin advertir la importancia que tienen. No nos damos cuenta que esa memoria familiar, ese recuerdo, ay, esa es la silla donde se sentaba mi papá, no solo es eso, es algo más y que tiene un significado para toda la sociedad. Eduardo, no sé si quieres seguir bordando ahora sobre este tema en una segunda ronda de charlas, por favor. Como no, con mucho gusto. Bueno, en primer lugar, hay que recordar que todos esos monumentos de la antigüedad, prehispánicos, coloniales, históricos, forman 20.000 años de nuestra historia. Y si unimos a eso las expresiones actuales de todo tipo, desde la arquitectura monumental hasta la arquitectura popular, los paisajes, como bien se decía, en fin, el diseño y muchas otras cosas más, ¿verdad? Vamos a tener ahí un acervo enorme. Pero, ¿qué está pasando con ese acervo? El antiguo y el actual. ¿Cómo se le está atendiendo? Eso es algo muy importante, porque sabemos de la pérdida que año con año ocurre en diferentes aspectos, en lo arquitectónico prehispánico, en lo arquitectónico colonial, en los murales, etcétera, y se tratan de salvaguardar, desde luego. Pero también las lenguas, el lenguaje de las, cada vez cambian los números, pero bueno, de las 65 lenguas que hay actualmente, autóctonas, ¿verdad? Hay unas que tienen unos cuantos hablantes y que se van a perder. Ya se halló mención de los documentos y demás. Entonces, algo decía Saúl en el sentido de que hay que ver cómo debe convivir, porque no se puede frenar el avance, digamos, con todo ese bagaje histórico anterior, al contrario. Pero entonces hay que escuchar al especialista, hay que oír
quién puede en un momento dado dar opiniones positivas para que esa combinación sea factible, ¿no? Inclusive la UNESCO ha tratado mucho estos aspectos, ¿no? Entonces es una lástima, como dice Saúl, que la ley de 72, por ejemplo, pues ya no prevé, ya no considera ciertos aspectos de paisaje y demás. Nada más les cuento un ejemplo de corte prehispánico moderno. En Teotihuacán, si nosotros vemos esa perspectiva maravillosa de la calle de los Muertos, que al fondo tiene la pirámide de la Luna, el cerro que está atrás, que es el Cerro Gordo, empezaron a construir ahí una serie, creo que era una finca de gallinas o algo así, ¿verdad? Que rompía con ese paisaje que está integrado. Los mismos monumentos, las pirámides del Sol de la Luna, guardan en cierta forma el sentido de esos cerros. O sea, hay una integralidad entre la obra hecha por el hombre y la obra de la naturaleza. Bueno, pues eso estaba ocurriendo hace 10, 20 años, ¿no? Actualmente hay proyectos, hay programas que se están llevando a cabo y habría que ver, digamos, las características y demás para que no se altere, para que no se afrente lo que es ese enorme patrimonio de 20,000 años. Para finalizar, bueno, por lo menos en esta ronda, quiero comentar también algo que yo pensé hace muchos años, lo platiqué con algunos colegas arquitectos restauradores, y no sé si estoy descubriendo el café con leche, que nuestros dos arquitectos me corrijan, pero era que se formara un comité pequeño, los grandes comités no funcionan, los pequeños a veces tampoco, pero un comité de gente conocedora, especialmente arquitectos y demás, que previeran qué monumentos del siglo XX ya deberían considerarse como patrimonio, inclusive del XXI. O sea, que se viera esa necesidad, y en eso incluyo también todas las otras cosas, las manifestaciones pictóricas, las manifestaciones de diseños, todo, ¿no? En que hubiera, que se fuera ya protegiendo desde ahora esos elementos. Gracias. Gracias, Eduardo. Yo dos acotaciones pequeñas que me sugieren tu intervención. Por un lado, el caso que mencionas de Teotihuacán y Cerro Gordo, es lo que está sucediendo en Monte Albán. Todos los días hay una amenaza constante de subir y subir. Y entonces creo que dos, esa comisión se supone que ya existe, que el Instituto Nacional de Bellas Artes por ley tiene la obligación de conservar el patrimonio del siglo XX, del siglo XXI todavía no está claro quién lo va a conservar, si antropología o bellas artes es una cosa legal ahí absurda, pero lo cierto es que, que está descuidado y que siempre cuesta mucho trabajo porque es algo vivo, es algo muy polémico, qué debe ser o qué no, y está bien tu idea de una comisión que trascienda las instituciones. Arquitecto Alcántara, por favor. Muchas gracias. Bueno, la provocación del gran Eduardo, sí, bien interesante, ¿no? Pero aparte, yo creo de la comisión Los Arquitectos, Eduardo, es la sociedad que le va a dar ese reconocimiento en el futuro, ¿no? La va a reconocer, va a tener su identidad. Por ejemplo, hablando de patrimonio natural. En algún tiempo, algún funcionario se le ocurrió decir, tenemos que quitar la palmera de Reforma. Bueno, se vino la gente encima, es imposible retirar la palmera, ¿no? Entonces la sociedad es la que también le va a dar ese gran valor, y que este patrimonio para nosotros como, digamos, como ser humano, vemos en el patrimonio un crisol del intangible. De otra manera es complicado. Yo quisiera traer también lo que decía Ana Elena, patrimonio natural, en efecto, versus el COVID. Si tenemos un medio ambiente enfermo, el ser humano está enfermo, ¿no? Entonces, si tenemos un medio ambiente sano, es un ser humano sano. Entonces, yo considero que México era muy avanzado en su legislación en relación a la tutela de las bellezas naturales, ¿no?
Pero este confinamiento, bueno, este enclaustramiento que me ha permitido reflexionar en torno a mi profesión, porque siempre he estado en la academia y luego en proyectos y en algunas obras, pero no lo había escrito. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, en nuestro país actualmente, cuando funcionarios y técnicos, cuando intervienen en los paisajes culturales, lo hacen con mucha intuición, con inspiración, costumbre, pero con un gran empirismo, ¿no? Y estas son características toleradas en un patrimonio que está en indefensión, ¿no? En México todavía está en fase de reconocimiento el concepto de paisaje cultural. Ni siquiera jardín histórico todavía en este momento se reconoce. Por eso no es común que arquitectos y restauradores del patrimonio cultural se interesen por la recuperación y la puesta en valor de estos bienes patrimoniales, y menos quienes se encargan de la tutela del medio ambiente. En el 72 dice, se trasladan estos conceptos de salvaguarda de las bellezas naturales o patrimonio natural a las leyes medioambientales que realmente nunca han prosperado ni les han interesado. En mi opinión, la restauración de monumentos es una gran deudora de los conceptos de la restauración de los bienes muebles, y sobre todo a partir de la inundación de 1966 de Florencia, donde se dan todos estos grandes conceptos de restauración, pero sobre todo a los bienes artísticos, contenedores de los bienes inmuebles. Pero no podemos trasladar estos conceptos a la restauración de los paisajes. Y es ahí donde yo he tratado de reflexionar en este término, porque hay muchas características que determinan lo que es un paisaje cultural. Sobre todo son sus transformaciones que inevitablemente el paisaje sufre en el transcurso de su vida. Y por consiguiente esos caracteres son propios de su historicidad, ¿no? En los paisajes podemos identificar grandes variaciones en el diseño, en las plantaciones, en las características generales de las arquitecturas vegetales históricas. Quizás tales variaciones corresponden o no a los varios estilos arquitectónicos en muchos casos. En ocasiones nuestros paisajes culturales siguen otros caminos ligados a la introducción de plantas de Europa a América y viceversa, ¿no? El proceso de transformación de un paisaje, resultado del conjunto de intervenciones de la naturaleza y el ser humano, es inevitable e irreversible. Así como los niños no pueden retornar una vez más a aprender a caminar, hablar, escribir de tal o cual manera, tampoco se puede pensar en reproducir un paisaje así como había estado en un dado momento de la historia, reproduciendo su complejidad arquitectónica, sus interrelaciones y su aleatoriedad de todos los eventos físicos y ambientales que se han verificado en el pasado y que han dado origen a la morfología del paisaje actual. No solo es el problema de utilizar las mismas arquitecturas vegetales y variedades botánicas, a menudo desaparecidas o profundamente modificadas, o del crecimiento irreversible de la vegetación, sino también al conocimiento de la recuperación de técnicas tradicionales de plantación, de podas, fertilización, trasplantes y otros instrumentos culturales que ya no están en uso y a menudo ya son irrecuperables, ¿no? Tampoco se puede reproducir en su secuencia e intensidad el clima y los eventos atmosféricos, incluyendo las acciones del ser humano que han transcurrido en la vida de ese paisaje patrimonial. No obstante, se puede estar en posesión de una amplia documentación histórica, en todo caso raro. En un paisaje, los eventos del pasado son reconocidos siempre parcialmente en su configuración general. Es imposible conocer y reproducir el exacto movimiento de la mano del jardinero para podar un seto o la rama de un árbol en un determinado día y en una cierta hora del pasado. Por lo tanto, no es probable regresar indirectamente en el tiempo, ni reproducir aquello que ya no existe. Restaurar en el sentido de restituir un estado inicial o del pasado. Conservar significa transmitir al futuro lo más posible lo que hoy es en la actualidad el documento paisaje, que se define por el trazado antiguo. Por ejemplo, tengo un plano de principios de siglo donde se ve toda la impronta que le dio Miguel Ángel de Quevedo a Chapultepec, pero ya está la impronta también paisajística, la estructura paisajística de la segunda sección.
Y todo esto también la disposición vegetal, en donde se identifica el diseño de los caminos, de los senderos, las zonas boscosas, los espacios abiertos y cerrados, el tipo de especies botánicas utilizadas en alineamientos o las galerías de árboles, ¿no? Vemos allí en Polanco estas galerías de las grandes jacarandas que están presentes en el paisaje. Conservar es, en primer lugar, garantizar la permanencia de la arquitectura vegetal que define al sitio como un cedulario viviente de conocimiento. El carácter e identidad de un paisaje cultural se expresa, por ejemplo, en el tronco bello y la fronda de un ahuehuete para formar una cubierta de sombra, para albergar la fauna y recrear el espíritu del ser humano. Una ceiba monumental dejada crecer según las leyes biológicas de la especie. La forma de un seto con topiaria en el cual ha habido sustituciones de las plantas que lo conforman. Son trazos del pasado, como cada sillar de cantera en los monumentos arquitectónicos. La conservación de un paisaje se centra en la prevención de daños, en la eliminación o disminución de las causas de deterioro biológico, monitorear y encauzar la transformación inducida por el curso normal de la vida biológica de ciertos componentes arbóreos, herbáceas o arbustivas. Y en conclusión, comento que conservar es también renovar una bordura de flores, sustituir los individuos muertos en un alineamiento un seto, liberación de la vegetación invasiva o alelópata, podar para recuperar el patrimonio visuales consagradas por la memoria, realizar una limpieza periódica del crecimiento espontáneo del sotobosque. Son acciones puntuales que respondan a la necesidad de orientar la evolución autónoma de la vegetación según finalidades estéticas, ambientales y funcionales. La continua intervención humana en un paisaje contrasta con la obra de transformación de la naturaleza. Conservar e innovar al mismo tiempo. Gracias. Muchas gracias, arquitecto. Creo que es muy importante plantear cuáles son los límites de la restauración que nos ha hecho ver en el paisaje natural, y por supuesto que esto es aplicable también en el paisaje cultural. Muchos intentos de restauración acaban siendo simples y llanas falsificaciones de esas realidades a como las imaginamos hoy. Arquitecto Leal, por favor. Claro, con mucho gusto. Bueno, estaba yo retomando estos elementos dentro de la riqueza general del patrimonio. Nos preguntaban algunas personas sobre las diferencias fundamentales. Pues estamos entre lo tangible y lo intangible, pero sobre todo en la integración fundamental de ello. Yo quiero hablar sobre un patrimonio que se ha puesto en relieve. Bueno, no es que nunca lo haya estado, ese es nuestro elemento fundamental. La célula fundamental de una ciudad se llama la casa, la domus, ¿no? Y esto viene de los romanos con la domus romana, en el sentido de esta idea de lo domesticar, que es lo que es importante. Y ahora, en tiempos del COVID, mucha gente se preguntaría si nuestra casa, si las casas históricas son patrimonio. Desde luego que son patrimonio. No tienen que tener las virtudes quizá de diseño, de formales, arquitectónicas o técnicamente de estabilidad para tener un patrimonio. Entonces ahí entramos en diferentes aspectos del patrimonio, lo que puede ser un patrimonio desde el punto de vista estimativo o el patrimonio que se reconoce, que es reconocido por otros, como los casos que mencionaba Eduardo Matos, que decía, bueno, se tuvo que llamar a una serie de especialistas o la sociedad para decir qué edificios o qué construcciones del siglo XX o ya hasta del XXI había que reconocer como tal, ¿no? Y en ese sentido, habría dos aspectos. Unas, las que sí tienen sus virtudes, como ya lo ha expresado también Ana Elena Maletti por el escenario en el cual se encuentra ella. Yo nomás hago una reflexión. Todos esos muebles que ella dice o ese escenario ya no existe. Eso nos comprueba ese desdén por el pasado inmediato. Por el pasado más remoto, pues sí podemos encontrar en museos como el Franz Mayer o en muchos otros museos el interior del país, en muchas casas que han conservado precisamente la riqueza de los muebles y las tradiciones de cada una de las ciudades, pero no, en este caso pues todo se desvaneció, o sea, no hay un interés por la historia reciente. En este caso, pues, esa casa ya se destruyó, ya no existe ni siquiera esa construcción, los muebles están dispersos, algunos ya han de haber estado destruidos, porque no hubo una valoración en su momento sobre este tipo de objetos. Y si lo vamos viendo a lo largo de la historia, pues yo creo que tenemos que ser más conscientes de conservar ello, porque patrimonio tiene que ver con la memoria, con la memoria fundamental.
Esta es la memoria inmediata, remota, en fin, en el sentido más abstracto. Y ahora, ¿qué tiene que ver con este patrimonio de la casa? Pues la casa, la domus, el lugar donde nos domesticamos y que en los últimos meses lo hemos habitado como en pocas ocasiones. Quizá hay muchas personas que dicen que jamás en su vida habían habitado en esa casa. Lo relataba el propio Plácido Domingo en un reportaje recientemente. Decía, yo nunca había pasado tantos meses en una casa con mi familia y con mis hijos y mis nietos. Me he pasado la vida por el mundo, ¿no? Haciendo mis representaciones musicales, ¿no? Y dice, estoy sorprendido, nunca creí capaz de estar en tanto tiempo y he valorado hasta el último detalle, ¿no? Hasta el cubierto, el mueble, el rincón de cada espacio, como se mencionaba. Pero la casa se ha convertido en el epicentro, el hogar como epicentro, el epicentro de nuestra vida cotidiana y en nuestra vida donde pues descansamos, dormimos, trabajamos, pensamos, nos comunicamos, nos aseamos, en fin, se ha vuelto el lugar que cumple todo este tipo de funciones de una forma muy compleja. Y habría que ver el por qué ha tenido tanta importancia recientemente, pues por lo mismo, y todos lo vamos a revalorar. Yo creo que hay una revaloración integral y muchos pues, nos hemos puesto a ordenar nuestros libreros, nuestros objetos, desecho de algunas cosas que ya no sirven, pero este patrimonio, que es este conjunto de bienes y legado, es lo que está presente en nuestros días, en la vida cotidiana. Yo creo que revalorarlo desde este arte de la vida cotidiana, como es un arte de la vida cotidiana, como decía Anaïs Nin también, hagamos de cada día de nuestras vidas una obra de arte y el convivir, el gozar de la ventana de la casa, si es que se logra tener, de quienes por fortuna podemos tener algún espacio para poder gozar una vista, de la vista del árbol, u observar a la mascota, u observar el objeto, y tener afecto y arraigo por ello, pues es lo que va enriqueciendo el patrimonio. En esa misma escala que está lo doméstico y lo cotidiano, está este patrimonio que es social y colectivo, el arraigo que tenemos por nuestra ciudad, por nuestros espacios públicos, el universitario que cotidianamente asiste en tiempos normales a la ciudad universitaria o las universidades a la que pertenezca o al Politécnico, pues tiene un arraigo con ese espacio, el lugar donde se toma el café, el lugar donde se queda a beber con los amigos, la biblioteca, todo este tipo de espacios van teniendo un arraigo, ¿no? Y no es que no vayas teniéndolos, o esa identificación que tienes con muchos lugares. Pongo como patrimonio contemporáneo o moderno el Museo Nacional de Antropología. Cuando uno entra a ese museo, después de ese tránsito, ese pequeño atrio, ¿no? Esta plataforma previa, y observa ese patio con esa cubierta, con ese tótem, es impresionante, no deja uno de maravillarse realmente y de sentirse orgulloso de pertenecer a una cultura que sintetizó en ese edificio pues muchas etapas de nuestro México, ¿no? Y ahí ese arraigo que se tiene casi con la casa es tu otra casa, tu casa colectiva, la casa de una comunidad, que son las ciudades. Entonces puede ser desde nuestra antropología, como un ejemplo de esos que te cobijan y te sorprenden y te dan una identidad y orgullo de pertenecer precisamente a una cultura. Son estos patrimonios los cuales tenemos que preservar, que tenemos que tener presentes. Ahora, bueno, si quieren continúo más adelante, doctor, no sé, abusar de la palabra. No, muy bien, muchas gracias, Felipe. Ana Elena, estamos un poco atrasados de tiempo, entonces por eso. Yo, una rapidísima intervención, porque me gustó mucho una intervención que usted hizo, doctor Estrada, hablar sobre, ¿no? La silla, no es solo la silla donde se siente el abuelo. Y creo que yo me iría un paso atrás de lo que propone el doctor Matos, porque antes de llegar al comité de especialistas que me diga a mí, ciudadano, persona de a pie, qué es lo que debo conservar, yo tengo que ser el primero como ciudadano, como persona, en saber qué conservar. Y ahí quiero hablar no solamente de patrimonio, sino de muchos patrimonios. Y esos patrimonios empiezan, como decía Felipe, en la casa, con la vida diaria. En este análisis de entender por qué importan esos objetos, cuáles son las historias, así como no hay una sola historia, creo que ya pasamos de la historia nacional para entender que somos un país muy diverso con muchas historias, ¿no? Estos archivos a los que ustedes hacían referencia al principio, ya no solamente son los archivos nacionales, sino muchos archivos, esos de los diseñadores, esos que están en espacios privados que Adavi ha ayudado a recuperar. Creo que
mi primer impulso sería sensibilizar a la población, al ciudadano de a pie, con estos foros, con exposiciones, con nuevas formas, porque por un rato las exposiciones en museos o en espacios culturales colectivos van a ser difíciles. Y yo he reflexionado mucho en estos meses sobre qué nos espera a los que nos dedicamos a trabajar en lo público con respecto a esta sensibilización de la vida cotidiana y de los objetos de la vida cotidiana. Pero en este momento, y haré esta broma de cultura americondo, en que te dicen que tienes que, ¿no?, que almacenar todo, guardar y tirar lo que no te sirve, y en este momento que vivimos tan aceleradamente, ¿no?, y que sale un iPhone nuevo cada 3 meses, ¿cómo nos enfrentamos a esos objetos y entendemos esos patrimonios? Primero, este patrimonio al que refería Felipe, emocional, que refiere a mi vida cotidiana y a mí, a mis ancestros, a mi propia historia. Después ese otro patrimonio que quizá es el que habla de un momento del país, su pasado industrial, el patrimonio industrial del que hablamos muy poco y que se tiene muy olvidado, y en este país creo que es muy importante con miras a lo que está pasando. ¿Cómo sensibilizamos al ciudadano de a pie a conservar estos patrimonios y estas distintas capas de patrimonio, ¿no? Estos foros me parece que son importantes. Las exposiciones donde puedan ver que la silla del abuelito, esa silla de Van Buren del siglo XX, es importante y refleja este patrimonio cultural, pero también industrial, pero también emocional. Y cómo proyectamos, ¿no?, esas pequeñas historias de la casa, esa sensibilización al ciudadano de a pie, para que no sean una vez más los eruditos los que nos digan qué conservar, y que el ciudadano de a pie diga, ¿y por qué esos señores me van a decir a mí qué conservar? Y sigamos con esta lucha de no tires la casa, te pongo los sellos, ¿no? Sino que venga de la población esta sensibilidad. ¿Cómo logramos eso? Creo que para mí ahí estaría el reto de hablar de muchos patrimonios, muchas capas en esos patrimonios, y de empezar en la sensibilización por el ciudadano de a pie. Efectivamente, yo creo que por ahí están las cosas. Este vínculo que ha hecho Felipe y que tú has retomado sobre el tema de la vínculo emocional que cada uno de nosotros tenemos con las cosas, los objetos, la ciudad. Referir a la ciudad como nuestra casa, una continuación de nuestro hogar, eso es importantísimo. Y de allí hacia la historia, la biografía de la familia, la biografía de las familias mexicanas. Yo creo que en ese sentido, hace rato yo puse el ejemplo de una tienda norteamericana, Bloomingdale's. En este caso, el equivalente a México es el Palacio de Hierro, donde ahora podremos ver lo que va a ser el museo dentro de un siglo, ¿no? ¿Qué objetos va a tener allí? Creo que la idea integral de la preservación del patrimonio es algo que en México apenas estamos iniciando, con el natural, con el arquitectónico, el pasado prehispánico, el pasado colonial. En fin, eso es algo nuevo que toca a esta generación de jóvenes ahora, pues, preservar. Han empezado a llegar ya las primeras preguntas. Tengo dos, una muy concreta que le hacen al doctor Matos, donde dice, ¿usted cree que la reducción presupuestal del Instituto de Antropología pone en riesgo las zonas arqueológicas de México? Sí puede ponerlas en riesgo, y no solo las arqueológicas, las coloniales, las históricas, en virtud de que ha sido una reducción muy fuerte del 75% del presupuesto. Entonces, con todo lo que estamos viviendo, un medio ambiente a veces agresivo, la lluvia, etcétera, pues causa deterioro en todo esto. También las investigaciones han sufrido, digamos, deterioro en el sentido de que se han tenido que parar muchas investigaciones que estaban en marcha. Entonces, pues, desde luego que sí, una reducción presupuestal siempre afecta. Ahí es donde cabe hacer también un llamado a la participación social, a la participación privada. Por ejemplo, con esto del COVID, una de las cosas que ha sucedido, pues, es que las zonas arqueológicas han dejado de recibir visitantes, muchas de ellas parte de lo que cobran en la entrada. La gente lo ve como que algo injusto porque es de todos, pero no, es nuestra manera de contribuir a que ese patrimonio se conserve. La segunda pregunta creo que
nos concierne a todos, ¿no? ¿Qué piensan del proyecto Chapultepec? ¿No es una incongruencia gastar tanto en él cuando se está desprotegiendo nuestras zonas arqueológicas o la reconstrucción de nuestros monumentos? ¿Quién quiere entrarle al toro? Felipe. Pues yo creo que realmente es un proyecto que no corresponde al momento actual. Es una tristeza que se fortalezca en la parte central de la ciudad, donde la oferta cultural es la más fuerte y donde los argumentos que se dice es que para que exista también un foro de arte contemporáneo, cuando hay cerca de 30 recintos donde el arte contemporáneo tiene presencia en la Ciudad de México, teniendo enfrente al Museo de Arte Contemporáneo Rufino Tamayo, al Museo de Arte Moderno, al Museo Jumex, que es un museo particular, a la Sala de Arte Público Siqueiros, al propio Museo Franz Mayer, Bellas Artes, en fin, las ferias de arte me parece una injustificación. Eso es en respecto a la oferta cultural, que centrarla en esta parte de la ciudad y en la Ciudad de México, cuando es un país que requiere de tanta distribución a nivel general por nuestras regiones, pues me parece absurdo. Y además, bueno, pues simplemente a nivel de dimensión es muy complejo integrar las 3 secciones o las 4 secciones del Bosque de Chapultepec por un aspecto topográfico. Se ha manejado como si fuera el gran parque. La mayor parte de los parques del mundo tienden a tener una horizontalidad. Por extenso que sea el Central Park, esa topografía que tiene Central Park es una topografía falsa, está creada, ¿no? Y es plano en términos generales. Uno lo puede ver por las avenidas que lo circundan. Unir el Bosque de Chapultepec, la primera sección, desde la primera hasta Santa Fe, que son cerca de 10 kilómetros, con accidentes y barrancas topográficas y una avenida que lo cruza en parte en 2 como es Constituyente, es prácticamente inviable. Entonces, no es que sea inviable, pero es innecesario. Me parece un proyecto interesante para otro momento del país, y lo más triste es que las instituciones culturales se vean mermadas. Pero ese es un problema nacional, que cada sexenio o algo es crear una nueva infraestructura que va a tener un costo enorme de mantenimiento, cuando la primera sección, he estado haciendo recorridos en días recientes por la primera sección, y hay muchas zonas de la primera sección que se encuentran en pésimas condiciones. O sea, las fuentes están apagadas, hay árboles que están, no hay una higiene adecuada de fitosanitaria de los árboles, hay adoquines levantadas, monumentos abandonados, ¿no? O sea, la fuente de Nezahualcóyotl, o sea, la fuente de la Templanza, la fuente del Quijote, una fuente que está al lado del Museo de Arte Moderno, totalmente abandonado en las primeras zonas, con un problema de cultura. Si es cultura, hablemos de cultura ambiental, con una proliferación del ambulantaje, una contaminación auditiva de la gente gritando y vendiendo todo tipo de objetos. Vamos a hablar un poco de cultura ambiental en sentido estricto, consolidar lo que ya tenemos. Me parece un proyecto fuera de lugar en estos momentos del país. Eduardo, querías... Sí, gracias. Coincido en todo con Felipe. Y quería también poner atención en algo de lo último que él estaba mencionando y algo que también mencionó Ana Elena y Saúl. Es decir, tenemos que, bueno, a veces suena muy democrático, ¿no? Que no sea un pequeño grupito el que diga, sino que sea un grupo mayor o una masa mayor, etcétera. Yo creo que para eso en México, sobre todo, y creo que en otros países, se necesita educación, se necesita muchísima educación para que la gente no pintarrajee monumentos, para que la gente no agreda cosas, no pase carreteras sobre sitios arqueológicos, etcétera, etcétera. Creo que es necesario precisamente conocer el tema para poder opinar sobre el tema. A mí me gustaría, sobre Chapultepec, escuchar a Saúl, porque en todo lo que he leído, y mire que he leído todos los documentos de Chapultepec, no he visto que se hable sobre una restauración del paisaje. Y hoy te escuché, Saúl, hablar sobre Jorge Enciso y esta ley de, creo que 1930, ¿no? Esta promulgación de 1932, que nunca había oído, y me parece como súper interesante entender que
si vamos a empezar a tratar de restaurar o recuperar Chapultepec, Chapultepec al final es patrimonio ambiental. Antes que, ok, ya también es cultural, pero ¿cómo se restaura y cómo, ¿no? Pensar más allá de el jefe, o nunca me acuerdo cómo se llama, el gran ahuehuete de Chapultepec, del que ya, como dice Felipe, queda muy poco. Pero ¿cómo entender que lo primero es restaurar y qué vamos a restaurar? Porque Chapultepec, como bien dice Felipe, tiene muchas capas, ¿no? Y no necesitamos más cemento en Chapultepec. Se están proponiendo como 11 nuevas edificaciones. Creo que si algo interesante de esta administración que se proponía era esta cosa de salir de la ciudad, ¿no? De tratar de buscar, ¿no? Que hubiera otros centros, digo, empezando por las secretarías, pero ¿por qué no impulsar estos otros centros culturales que se crearon en algún momento, ¿no? A mí que me ha tocado trabajar en muchos de estos centros de las artes que surgieron hace algunos sexenios, pues están completamente abandonados, ¿no? En Salamanca, Guanajuato, en Ensenada, y el de Ensenada, su propia comunidad lo tiene muy vivo, pero ¿cómo diversificar y no centralizar la cultura, hacerlo, ¿no? Hacerlo realmente para todos, ¿no? Con todas estas dimensiones culturales, no una sola visión y definición de cultura, sino, ¿no? Hablar de una Secretaría de Culturas, y pensar, Saúl, me encantaría escucharte en esta restauración de Chapultepec desde la esencia, que es lo natural, ¿no? Arquitecto, por favor, Saúl. Y mira, por el decreto que parte en 1932 no está derogado. Quiere decir que tiene totalmente injerencia al Instituto Nacional de Antropología e Historia. O sea, tiene injerencia completa. También tuve el honor de participar para hacer el expediente de Chapultepec para la lista indicativa de Patrimonio Mundial. Esta es la lista indicativa. Yo hablaba de la transformación de la naturaleza y que la naturaleza misma tiene sus tiempos. Si vemos la plantación de árboles y todo eso, pues requiere 50, 60, 80 años, ¿no? Un paisaje lo crea uno hoy y lo va a ver maduro en 80, 90 años. Y a los políticos eso no les reditúa. En cambio, el concreto armado sí. Por otro lado, hay todavía huehuites centenarios en la primera sección. Hay uno en la ladera norte del Cerro del Chapulín, que la UNAM lo tiene datado, supuestamente 850 años, Eduardo, con grafitis, o sea, con grafitis, y está vivo el árbol, ¿no? Y hay otros. Yo fotografié uno en el agosto del año pasado, y hace 3 semanas tengo otra fotografía, está en el suelo. Y son árboles longevos, son árboles sagrados, son aquellos árboles bueno, Eduardo, espero que no diga una barrabasada, pero son los 4 árboles que están en la parte superior de Tlalocan, ¿no? Que detienen en Tlalocan. Por el otro lado, ha habido una invasión enorme de truenos, Ligustrum lucium, invasivos, y lo mismo que las casuarinas, ¿no? Y para restituir lo que están haciendo de tumbar todos los eucaliptos, la restitución de 1 centímetro de suelo lleva 100 años. ¿De dónde van a traer el suelo, no? O sea, no sé qué acontece. Yo pienso que se debe invertir en la vida, se debe invertir en la cobertura vegetal, en las arquitecturas vegetales históricas. Están unos fresnos maravillosos, unos liquidámbares que se lo fumaba Moctezuma, y también unas fitolacas que trajo Maximiliano. Pero aún hoy día están presentes el patrimonio de visuales consagradas por la memoria. Está una impronta muy fuerte que dio Miguel Ángel de Quevedo con lineamientos de Jean-Nicolas Forestier. O sea, esos paisajes escénicos están ahí. Pero siempre la vegetación jamás es prioritaria, siempre los caminos, meterles nuevos puestos a los ambulantes, restaurantes para los ambulantes, bueno, en fin. Yo pienso que debe de llevarse a cabo concursos, o sea, hacer unos grandes términos de referencia y hacer, es un gobierno democrático, debería de concursar todo este conjunto, pero con unos términos de referencia que privilegie el carácter, la identidad y lo sagrado del bosque de Chapultepec.
Y el bosque de Chapultepec, primera sección, segunda sección, deben ser las directrices y generatrices de proyecto de los otros. Hacer puentes y bajo pasos a desnivel, realmente se está urbanizando Chapultepec, ¿no? Y yo pienso que una inversión sobre la vida, sobre los árboles, sería fundamental, aunque no hemos visto algo que nos lleve a decir si están trabajando alrededor. Se está haciendo unos levantamientos, pero se requiere, lo que había hablado antes, una transformación de esta índole puede modificar completamente el mensaje cultural que tiene el bosque de Chapultepec. Había una pregunta para usted, arquitecto, que en fin, creo que está contestada en parte, pero no quiero dejar de darle lectura. ¿Cómo pueden los ciudadanos aprender más sobre el paisaje y cómo podemos colaborar con pequeñas acciones a la conservación de este? Es una pregunta que nos hacen. Le hacen en particular. Sí, es muy importante. Por ejemplo, en el Seminario de Cultura Mexicana, ahora con presidente Felipe, le ha dado mucho énfasis a la situación del paisaje y medio ambiente. Un grupo de sus ciudadanos de Chiapa de Corzo que se conformó en una asociación sobre las tradiciones originarias de Chiapa de Corzo, nos invitan a ver su pueblo, ¿no? Hay una ceiba preciosa, ¿no? La pochota, hasta la pochotota, la pochota y la pochotita, pero la pochota está a un lado de una fuente morisca bellísima del siglo XVI. Y con esta asociación de ciudadanos pudimos convencer, bueno, no convencer, más bien involucrar al cabildo y al alcalde para hacer la declaratoria de árboles históricos de Chiapa de Corzo. En este momento ya tienen declaratoria estos árboles centenarios, amparados por el artículo 115 de los municipios, y otros 9 árboles urbanos. Y ciudadanos también con la corresponsalía del seminario en San Cristóbal de las Casas, vamos también a hacer unas declaratorias de humedales, de los árboles, unas magnolias bellísimas que hay, Comitán también y ahorita en Tlaxcala, pero todo es iniciativa ciudadana. O sea, con ellos estamos elaborando esto y yo creo que es este arraigo y pasión y lo espiritual que se tiene con la naturaleza aún perdura en nuestros días, ¿no? Nosotros como mexicanos. Es muy buen ejemplo. Hay 2 preguntas más, ya son las últimas. Lamentablemente no vamos a dar, por falta de tiempo, paso a las demás, pero sí no quiero dejar de plantearlas. Una es, ¿en qué relación a las zonas arqueológicas? ¿Qué piensan sobre las implicaciones de la construcción del Tren Maya? Y la última que quiero dar lectura es, creo que el sentido de la pregunta es, ¿cómo hacemos que las leyes funcionen realmente sean eficaces? Porque leyes tenemos, pero parecen ser insuficientes. Yo quisiera que trataran brevemente de dar respuesta a esto y después cada quien tenemos 1 minuto para alguna conclusión antes de terminar esta sesión. ¿Quién quiere empezar? Bueno, ya que tocan lo del Tren Maya, mira, hay proyectos que deben ser muy bien meditados. Hay muchos arqueólogos especialistas que no están de acuerdo en que se haga, hay otros que sí lo están. Habría también allí que ver en qué beneficia a la población que está ahí asentada, la población rural, mayormente rural, en qué beneficia a ellos económica, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es algo que diariamente estamos leyendo en el periódico a favor, en contra de lo que allí está ocurriendo. En cuanto a las leyes, claro, las leyes deben existir, pero sabemos que no por el hecho de promulgar una ley ya todo el mundo la va a acatar. Si no, imagínate, ya se hubiera acabado el homicidio hace 5,000 años. Entonces, pues desgraciadamente, el hecho es que la ley marca ya un aspecto legal que en última instancia protege según el caso de que se trate. Arquitecto Alcántara. Y en efecto, en relación a las leyes.
Yo creo que también la ciudadanía es la que debe impulsar, ¿no? Y continuar. Muchas veces los funcionarios están entre la espada y la pared para poder intervenir o no. Pero muchas veces las leyes son muy claras. Y atraigo esto, Canal Nacional. Canal Nacional fue declarado como patrimonio por la Ley de Salvaguarda de la Ciudad de México, que no tiene reglamento, pero los ciudadanos obligaron al gobierno de la ciudad a través de un amparo para que se intervenga y hagan el plan de manejo. Entonces se está haciendo, aunque no tiene reglamento la ley de salvaguarda, que me pareció muy avanzada. La otra, ahora también, megapuente que se está haciendo en Cuemanco sobre los humedales de Xochimilco. Lo mismo, la sociedad está interviniendo y han logrado un amparo. Entonces yo creo que la ciudadanía está presente. El Tren Maya no conozco el proyecto, no, nada más lo que he visto en los medios de difusión. Yo pienso aquí que la UNESCO, como nosotros en ICOMOS mexicano, vamos a solicitar el conocimiento de ello para poder comprender, digamos, la afectación que puede haber a los sitios patrimonio mundial o el enriquecimiento de los valores de ese patrimonio mundial, ¿no? Felipe. No, bueno, sobre el Tren Maya, no conozco el proyecto, no puedo opinar, la verdad. Yo creo que habría que conocerlo más. Se ha manejado con mucho sigilo, no se conoce cuál es la. Se ha hablado que mucho en algunas de las estaciones en su entorno habrá unas pequeñas villas, comunidades como urbanas. Se desconoce, no podría tener realmente una opinión clara si lo desconozco. Y sobre el tema de cómo hacer valer realmente la legislación vigente, cómo hacemos que las leyes funcionen, ¿qué opinas? Yo creo que en México, yo creo que tenemos extraordinarias leyes. El problema es que no se cumplen. Es un problema y en ocasiones hay una sobrereglamentación. Yo creo que aquí el problema es hacer valer las leyes. Se han mencionado tanto Eduardo Matos como Saúl Alcántara un sinnúmero de leyes, de disposiciones y normas, pero no se hacen valer. Es el problema. Generalmente son violentadas por algunas presiones de carácter económico, políticas, pero las leyes y las normas creo que tenemos en muchas cuestiones normativas de carácter realmente hasta muy visionarias y de acuerdo a una serie de criterios internacionales. Yo creo que es un problema de no cumplirlas. Yo quisiera nada más, si sería la última intervención, aprovecho que me has dado la palabra, Gerardo, para bueno, todavía daríamos una vuelta, pero a ver, Elena. No, adelante. Sobre estos dos temas. Luego daríamos una vuelta, un minuto, empezando por Ana Elena. Ana Elena, sí, tú ya nos das una... perfecto. Pero sí, nos interesa tu opinión de estas dos preguntas. Bueno, imagínense, si estos especialistas tan doctos no conocen el proyecto del Tren Maya, pues a un ciudadano de a pie, pues ¿qué le queda? Yo lo único que sí me ha hecho reflexionar esta mesa y la intervención de Saúl Alcántara, más allá de los sitios arqueológicos que creo que son valiosísimos en la península de Yucatán y en esa zona, hay una parte muy importante del paisaje natural en esa zona. ¿No? La parte de los Tuxtlas ha quedado como bastante depredada, ¿no? Nuestra selva un poco hacia el centro, y si algo queda de los paisajes naturales, del patrimonio, de los paisajes culturales, es la península. Entonces, por primera vez creo que esta mesa aporta algo que se ha discutido muy poco en el proyecto del Tren Maya, y es el paisaje histórico, el patrimonio natural que va, pues, sobre el que el tren va a pasar, y cómo se va a discutir eso, cómo se va a conservar, a documentar, o si se va a destruir, ¿no? Hay muchas implicaciones ahí que creo que la intervención de Saúl a mí me hace reflexionar sobre el proyecto del Tren Maya, que desconozco más que lo que ha salido en los medios de comunicación. Sobre las leyes, pues me gustaría retomar un poco lo que dije sobre el ciudadano de a pie. Como dijo Felipe, yo vivo en una zona patrimonial y como Felipe dijo, hay muchas leyes, muchas sobre regulación en cuanto a qué se tira, qué no se tira, pero si como ciudadanos, como individuos, vecinos, tú no proteges tu entorno inmediato, tu microcosmos, tu barrio,
y denuncias, porque hay muchos medios de denuncias. Hoy las redes sociales, pero también la línea ciudadana, pero también, ¿no? Hay estas casetas en la delegación en donde tú como ciudadano, pues sí, te lleva tu tiempito, pero escribes un oficio y lo metes y los funcionarios públicos tienen que darte, que darte respuesta, porque para eso son públicos y funcionarios, ¿no? Entonces, hay una parte también de responsabilidad ciudadana, de responsabilidad individual, que nosotros tenemos que denunciar, porque la ley no se cumple sola, la hacen cumplir individuos, pero también la denuncian individuos. Entonces, esa parte de los patrimonios, yo hablaba del patrimonio inmediato en el hogar, pero el patrimonio saliendo de la puerta de mi casa y el edificio de enfrente y la casa en la calle de Zacatecas que están tirando y que es, ¿no? Y que es responsabilidad del Instituto Nacional de Bellas Artes, muchas veces, ¿no? Bellas Artes no se da abasto para recibir toda esta información. Bellas Artes no está en el C5 viendo, ¿no? Y hablo solo de la ciudad, viendo qué están tirando, qué están construyendo nuevo, ¿no? Hay una serie de procesos y creo que como individuos y ciudadanos tenemos que aprender a denunciar y a ser parte de que esas leyes se cumplan. Y nada más para... Un final, Ana Elena, un minuto. Sí, y nada más para cerrar, pues decir que este tipo de foros son muy importantes, en donde haya una diversidad de voces, que podamos hablar de muchos patrimonios, como hicimos hoy, y de muchas capas de patrimonio, de muchas responsabilidades y corresponsabilidades. No es solamente los notables o, ¿no? el gobierno o los cuerpos colegiados, sino regresar a esta idea de que como individuos tenemos, y más hoy en este momento post-pandemia, hay una responsabilidad individual hacia el patrimonio, hacia la ciudad, la vida en colectivo, ¿no? Hacia la ciudadanía, que creo que tenemos que empezar a interiorizar y a ejercer. Y celebrar mucho, agradecer al Seminario de Cultura y al Universal por tener estos foros con múltiples voces. Muchas gracias. Tu conclusión final. ¿A quién? Saúl. Sí. Saúl. Bueno, mi amigo Felipe tiene la fotografía de la Alameda, ¿no? Esta recuperación y puesta en valor de la misma fue un regalo para la ciudad. Pero no fue solo la intervención física, sino que trabajamos junto con Felipe para lograr la declaratoria de la Alameda en 27 de noviembre de 2012, unos 3 días antes de que terminara Marcelo Ebrard, y se declara como Patrimonio Cultural Urbano de la Ciudad de México en la categoría de espacio abierto monumental. Entonces, ya es monumento de la Ciudad de México. Se creó un consejo consultivo que solamente una vez en la gestión pasada, doña Alejandra Moreno Toscano nos reunió y después de ahí se acabó. En las ordenanzas de la Alameda se estaba planteando el alamedero y ahí sí iba a estar a un lado de donde está el metro, unas subestaciones del metro. Iba a haber una policía especial, se retiró de la delegación y va a la Oficialía Mayor de la Ciudad de México. Yo creo que hay que recuperar ese espíritu para que la Alameda pueda preservarse y no que tenga esos sotoboscos ahora totalmente terribles. Bueno. Desafortunadamente Felipe Leal ya no quiso continuar de secretario de Desarrollo Urbano porque teníamos otra declaratoria importantísima, muy bonita, que era precisamente el de la Universidad Pedagógica Nacional, el Fondo de Cultura Económica y el Colegio de México, este paisaje que es sensacional. Se nos quedó ahí en el tintero. Y en su periodo, cuando se actualizó la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal en el 2010, si no mal recuerdo, en donde hay un apartado bien importante para el paisaje. Nos queda ya muy poquito tiempo. ¿Quieres concluir, por favor? Sí, que se debe proteger y fomentar el patrimonio cultural urbano y o paisaje cultural. Felipe, una conclusión muy breve, por favor. Tomaría el tema del hogar como epicentro, lo que hemos estado viviendo en el COVID, en este reclutamiento, cómo hemos estado recluidos en nuestros hogares, sobre todo, el rescate de la vida cotidiana como un acto patrimonial, rescatémoslo, hemos hecho una gran conciencia, y a nivel, sí, coincido con Ana Elena,
Malet, en el sentido de crear creo que estamos en un momento de una conciencia individual generalizada. Todos nos ha llevado este momento a una reflexión, a observaciones que no estábamos acostumbrados por las dinámicas de la sociedad contemporánea, para poder tener conciencia sobre nuestro entorno inmediato, que es nuestra casa mayor, que es la ciudad, nuestro Gracias. entorno, nuestros hijos. Y Gracias. nada más, Mm. perdón, Sí, no, es que no te escuchaba. Y nada más dejar una reflexión, y que sí nos lleva, y también no caer nada más en este espíritu de reflexión, como romántico. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se vandalizan los monumentos? Lo dejo como pregunta. Sé que no lo vamos a poder tratar, pero para lo siguiente. ¿Por qué qué valor tienen simbólico los monumentos y de apreciación para que cuando hay una protesta, como lo ha habido con los movimientos feministas, con los desaparecidos de los 43, los trabajadores de la salud, que se han visto realmente muy afectados, ¿por qué se vandalizan los monumentos? Porque está lleno de simbolismo. Eduardo, por favor, tu conclusión. Bueno, termino con una conclusión muy rápida, y es que yo centraría todo lo valioso que se ha dicho aquí en la educación. Mientras la ciudadanía reciba una educación de calidad, con buenos maestros, con haciendo buenos estudiantes, entonces sí, no se trata nada más de opinar por opinar, se trata de opinar con bases sólidas, con cultura, y eso solo se va a lograr a través de la educación, que es algo con lo que el Estado debe cumplir. Muchas gracias, Eduardo. Pues muchas gracias a todos ustedes por su participación. Agradecemos a la alianza entre el Seminario de la Cultura Mexicana con el Universal, el Gran Diario de México, y con los medios que se sumaron a este foro. Gracias al Informador de Jalisco, El Siglo de Torreón, Pulso de San Luis Potosí, El Debate de Sinaloa y El Imparcial de Hermosillo. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias a todos. Y agradecemos la participación de las corresponsalías de Mocorito, de Celaya, de Chihuahua y de Orizaba, del Seminario de Cultura Mexicana, que nos están acompañando también. Gracias. Gracias al Universal.